buenas tardes, mochuelos. Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a una de las personas encargadas de darle un nuevo lavado de cara a la filosofía de este siglo XXI. Aquí tenemos nada más y nada menos que a filosofía a nivel usuario. Y detrás de él tenemos a Roman Adai. Así que muchísimas gracias por seguirnos en esta entrevista y comencemos. Muy buenas tardes, Román. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ante todo, te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros y que has accedido a hacer esta gran entrevista. No, lo que os dije antes, ya gracias a vosotros por avisarme para esto. Pues nada, un placer. Bueno, pues como toda entrevista, vamos a empezar siempre por lo que es lo más elemental. Háblanos un poquito de ti y de cómo empezó el proyecto este de filosofía a nivel usuario. Pues es una cosa, es una idea ya vieja que reciclé un poco. Yo hace unos años tenía un blog con el mismo nombre, que lo borré, claro, y donde contaba un Ujú. poco lo mismo, solo que mucho más desarrollado. Y fue una idea que me vino un poco así de ninguna parte, no tenía ningún plan ni proyecto en ese momento de hacer nada y como que se quedó ahí, lo abandoné, pero me quedó en alguna parte de la cabeza y pues no sé, en un momento me dio por volver. No hay ningún plan, no fue una cosa preparada, demasiado preparada, fue como muy impulsivo. Entiendo, fue algo como más bien improvisado, que de inspiraciones que tuviste, ese tipo de No, no cosas. tanto improvisado, porque sí que pensé un poco cómo hacerlo, pero no pensé por qué iba a hacerlo. Pensé que lo iba a hacer y punto. Muy interesante. De cara a lo que nos has comentado, ¿hubo alguna experiencia, algún elemento que te impulsara a esto? No tanto a lo mejor a nivel, filosofía a nivel usuario, pero a lo mejor de cara al estudio, de interesarte por esta materia, en fin, de todo este mundillo. El de la filosofía, dices. Sí. También pues es un poco decepcionante, simplemente se me daba bien en el instituto y a mí lo que me interesaba era escribir y la pareja de una tía mía era profesor de filosofía y me dijo que si algo tenía la carrera era que te daba tiempo libre. Y pensé que era lo que me interesaba y empecé filosofía. Entonces no es una motivación desde crío ni nada así, ni un interés excesivo por el pensamiento. Todo esto le encontré la utilidad luego, tardé mucho tiempo en ver que sirviese para algo la filosofía. Bueno, muy interesante, todos comenzamos de alguna manera. Y bueno, ya que nos has mencionado así un poquillo cómo empezó todo esto, vamos a hablar un poquillo del tema, un poco de cómo estás en las redes sociales, dado que por lo que hemos visto es desde luego tu punto fuerte. ¿Podrías hablarnos así un poquillo de cómo te gestionas en las mismas? Twitter, Instagram y todas las actividades que haces. Simplemente tengo Instagram, me parece la más completa, de Twitter nunca fui mucho. Y pues ¿cómo me gestiono? Pues no lo sé. Yo lo primero que pensé era que quería hablar de una serie de cosas que a mí me interesaban y que a mi círculo no le interesaba tanto que les contase y que por algún motivo quería contar en algún sitio. Y luego pensé que imágenes no tenían de ningún tipo. A mí la fotografía se me da fatal, no sé dibujar y tampoco quería ni poner mi cara ni cosas así. Entonces fue como, bueno, pues se me ocurrió que la filosofía evidentemente está muy relacionada con la cultura, el arte de su tiempo Ujú. y que una salida era pues utilizar obras de arte que a mí me gustasen o me dijesen algo y guardasen algo de relación con lo que fuese a hablar. Entonces, básicamente, la red social ideal para eso era Instagram, es la que mejor funciona y bueno, creo que me entiendo bastante bien con ella. Comprendo. Y bueno, de cara a las redes sociales, ¿te has visto tanto a nivel positivo como negativo con alguna experiencia o alguna dificultad en especial? Sobre todo en tus primeros inicios. Pues no lo sé, o sea, los inicios tenían como, no sé, era como un poco, era algo guay, no sé, era como, sobre todo al principio como que no decía nada de mí, entonces como que ahí había mucha expectación con eso, pero luego no, en general fue una cosa que fue bastante bien desde el principio. No Ujú. pensé que a tanta gente le fuese a interesar tanto, ni nada así, y una buena acogida, así que por mi parte encantado. Hombre, se agradece que con este tipo de proyectos la gente se interese más por ejemplo, la filosofía, Se dado que agradece, antes sí. creíamos que era un tema un poquillo dejado de lado. Y bueno, ya que nos has comentado un poquito brevemente cómo empezó todo esto, quería hacerte una pequeña preguntilla a nivel personal. Mm. Hemos podido comprobar en tus posts de Instagram que usas una enorme variedad artística. Vamos, hemos podido comprobar que tienes desde, ¿qué te voy a decir? Cuadros del Renacimiento, a lo mejor pinturas medievales, pasando incluso por pinturas románticas, algún cuadro creo de Picasso recuerdo recordar, o de estilo picasiano.
¿Podrías hablarnos un poquito de cómo te vino esa idea de realizar estos pods con esa variedad artística tan grande? Pues, a ver, a ver, yo de arte tampoco es que sepa mucho. Lo que más Entiendo. me gusta de esta cuenta es que me obliga un poco a tener que investigar a quién puedo poner, descubro mucho. Google es una buena herramienta porque siempre te relaciona al final algo, también Pinterest, todo este tipo de cosas ayudan bastante. Ya, ya. Luego, sí, a partir de ahí como que fui tirando bastante. Mi idea es que haya algún tipo de relación, aunque sea intuitiva, que yo entienda entre la obra y el texto. No siempre digo cuál es la relación y a veces es más oscura y otras veces directamente ni existe. Simplemente me apetece poner algo y ya está. O es una fotografía que he visto en un sitio o un cuadro que he visto en un sitio y lo pongo. Aparte, según me iba metiendo más en Instagram, vi que había un montón de páginas y cuentas que hacían curación de contenido artístico, que estaban pues colgando un montón de cuadros interesantes y pues hay artistas que básicamente son, o sea, no voy a decir que son artistas de Instagram, pero yo que sé, Gustave Doré, por ejemplo, que digamos no es el nombre más famoso dentro de la pintura, pues me Ujú. encuentro con 1000 cuentas que tienen las ilustraciones y las obras de Gustave Doré. Entonces, pues eso está, no sé si pronuncia así ahora que lo pienso, pero es que no se me da nada bien las lenguas. Y eso es un poco lo que te puedo contar, la verdad. Es un poco, pues no sé, intuición, gusto propio y la verdad tampoco me pongo muchas reglas. Si un día me apetece subir una obra en concreto, la subo y si alguien quiere encontrar la relación, que se la encuentre, pero no tengo por qué darla masticada. Entiendo. Hombre, yo para eso siempre he tenido la idea de que prima más el interés y el cariño que le tengas a algo más que incluso a veces el propio conocimiento. Así que tú ya tengas esa iniciativa, yo en lo personal lo veo bastante genial. Y más hablando de cara al mundo del arte, que sabes que es un mundo que, y más en tiempos de crisis, tiene su dificultad. Y bueno, ya que hemos visto un poco así de manera general cómo te manejas en Instagram y en algunas redes sociales, queríamos ahora hablarte un poco sobre Código Nuevo, ya que es uno de tus, porque hemos visto una de tus señas de identidad. ¿Podrías hablarnos un poco, en fin, de cómo empezó esto, tu colaboración con Código Nuevo y alguna experiencia que quieras Pues relatarnos? sí, claro, sí. Yo cuando me puse en serio con la cuenta, cuando vi que con la cuenta podía llegar a tener algo, yo se lo dije a un amigo mío de ese momento, porque incluso en mi círculo nadie sabía que la tenía ni nada, porque yo siempre estoy como tratando de hacer proyectos y cosas así, entonces esta vez era como, bueno, solo voy a decir algo si empieza a tener algo esto. Mientras no sea nada, no digo nada. Entonces, cuando quería tomármelo más en serio, se lo comenté a un colega y, bueno, él como que me ayudó un poco a orientarme, porque yo soy un poco desordenado. Entonces me dice, bueno, tenemos que hacer esto, tal, tal. Y uno de los objetivos era encontrar un medio a poder ser digital, moderno, porque son con los que más tengo más experiencia y contacto, pues que tratase de apostar por esto, en el que poder poner algún tipo de estos contenidos que estoy haciendo. Y bueno, y ese fue uno de los medios que nos habíamos fijado. Y mi idea original era hablarles yo, hace muchísimo tiempo de esto. Y bastante antes de que llegase ese momento, pues me contactaron ellos para hacer el Pienso Luego Stories, que eran pues eso, unos pequeños diálogos o escenas que le pasaban a filósofos en situaciones muy millennial, muy Z y bueno, con salpicadas de humor y demás. Y la verdad es que esos fueron muy guay, esos contenidos, creo que les funcionaron bien a ellos, a mí me divirtió muchísimo hacerlos, aprendí un Ujú. montón porque yo que sé, tienen un equipo creativo bastante potente y daban pues ideas que a mí ni de ajo se me hubiesen ocurrido, eso fue bastante guay. Y luego, cuando se terminaron esas colaboraciones, hubo como un tiempo de silencio y yo ya andaba rondando con la idea de hacer artículos enfocando la filosofía, cultura pop. A mí lo que me gusta es escribir, no necesariamente de filosofía. Y pensaba que podía funcionar bien, que, joder, que si se le daba un toque así, pues a lo mejor más joven, pues le podías colar a lo mejor al público, un público más general, pues una idea sobre Guy Debord que a lo mejor de otra forma no iba a llegar nunca a ellos, salvo como mucho en Merlí o en algo así. Y entonces pensé en tirar por ahí y cuando empezaba a darle forma a esa idea, justo me contactaron ellos otra vez para hacer exactamente lo mismo. Y la verdad es que, hombre, por mi parte muy agradecido, evidentemente, y muy guay, me dejan mucha libertad, me orientan siempre que yo me pierdo un poco, a lo mejor, o que no sé por dónde tirar, y por mi parte muy a gusto trabajando con ellos. Comprendo. Ahora me alegra que tengas ese tipo de colaboraciones. Como bien se dice, cuando más gente te ayuda, es más fácil a veces llevar los proyectos adelante. Y bueno, muy enlazando mucho lo que nos acabas de comentar con de cara al Código Nuevo,
¿Pasó algo parecido, por ejemplo, con el diseño de las camisetas? Porque también hemos podido comprobar que has hecho diseños de camisetas, has aportado ideas. ¿Fue algo parecido? No, no, lo de la ropa es propio mío. Bueno, empezó justo con este amigo que te dijo, que te dije. Hicimos la primera, que había sido una blanca, con un diseño propio y tal. Y bueno, luego cortamos relación y yo quería hacer, pues, no sé por qué se me metió en la cabeza la idea de la marca. Tampoco es que haya sido yo nunca mucho de ropa, ni del mundo de la moda, ni así, pero sí que poco a poco aprendí a valorarlo como pues otra forma de expresión, con sus puntadas artísticas y demás. Y bueno, que lo mío son al final camisetas estampadas, que no es tampoco ninguna locura ni nada, porque sé muy poco de eso y de diseño tengo un curso de Photoshop y ya, que es de lo que tiro. Pero no lo sé, si bien al principio quería que fuese pues una forma de vincularlo a la marca y a lo mejor de tener un poco de mercha, de filosofía a nivel de usuario, luego ya fue, cuando inicié la marca, fue como, ¿por qué no hago un proyecto paralelo que me dé, pues, no sé, satisfacción personal? Porque tampoco es que busque satisfacción económica con eso, y que me guste y que me rente y con el que me lo pase bien. Y, y así estoy un poco en eso. Bueno, compartiendo una idea que tú has dicho al principio, como yo siempre digo, lo bueno siempre ve dos veces bueno. Así que cuando en el arte y en las camisetas yo creo que al final pasa algo parecido. Y bueno, ahora que ya nos has mencionado, ya nos ha quedado más o menos claro un poco tu esencia y gran parte de las actividades que haces, me encantaría poder preguntarte algo a nivel personal. De todas las actividades que yo he podido ver en Mm. tu cuenta de Instagram, a mí personalmente la que más gracia me hace, que vamos, que hay veces que me he podido partir la caja, es con las tribulaciones de Joven Nietzsche. Ya. Una en concreto que me hizo muchísima gracia fue la de Nietzsche diciendo a su padre que le traían los Reyes Magos. Sí. Reconozco que ahí eso me hizo muchísima gracia. Y bueno, pues yo quería comentarte algo. Reconozco que yo soy una especie de cinturón blanco de la filosofía, es decir, yo recién estoy empezando, todavía hay cosillas que se me escapan, pero uno de los apartados que a mí me parecen más interesantes y que me crean más fascinación es el apartado teológico y el tema de la teodicea, un poco el tratado este que han hecho muchos filósofos. Y creo, no sé si alguna vez llegué a comentártelo, pero sería muy interesante, o por lo menos yo pagaría incluso por verlo, una conversación de WhatsApp entre Nietzsche y estas tres opciones. O Dios, o Jesucristo, o algún filósofo cristiano. ¿Qué te Pues parecen esas ideas? la de Dios en concreto no me parece mala, no me parece mala idea, porque aparte lo tengo muy abandonado, lo de los diálogos de Nietzsche, y yo creo que también era lo que más gracia me hacía de producir a veces. Y bueno, de hecho, justo, bueno, no sé cuándo saldrá esto, pero bueno, justo este domingo voy a volver a darles, porque ya puse orden un poco con lo de la cuarentena, en lo que quería hacer y lo que no, y eso quería retomarlo. Y la verdad es que me parece un buen tema, porque también todo, digamos que la teología me parece en general un buen tema, me da curiosidad siempre. Comprendo. Bueno, pues ahora que ya más o menos hemos tocado un poquillo los palos y hemos hablado mucho de las redes sociales, ahora vamos a hablar de dos temas que es que ahora mismo están requete candentes y son la tecnología y el coronavirus. Y bueno, empezando con la tecnología. Eh, Como ya hemos visto, en tu caso, por ejemplo, te mueves mucho por el tema de las redes sociales. Pero una pregunta que queríamos hacerte es, ¿crees que las redes sociales, al menos en sus inicios, porque esto es una evolución continua, ayudaron a la cultura? ¿Fueron sus enemigas? ¿O crees que es más bien como el tema este del martillo, que depende de cómo lo utilices? Yo tiraría más por el martillo. Y en la carrera, uno de los libros que más me gustó que leí, que aparte fue al principio, fue el de Apocalípticos e Integrados, de Humberto Eco, donde es un poco, él lo lleva más a la democratización de las artes y el acceso a la cultura, no tanto enfocado a las redes sociales, sino al propio Internet en sí. El hecho de que tú en Google puedas encontrar la Mona Lisa y no comerte a lo mejor la cola de X horas para ver en la distancia la Mona Lisa. Y yo siempre fui más de los integrados. Yo creo que son un medio y como tal te pueden llevar a distintos fines las redes sociales, pero en general está bien que siempre se dé la oportunidad de que más gente llegue a más cosas y a más sitios, con independencia del fin o de la utilidad que quieran encontrar en eso esa gente. Igual yo al final estoy utilizando Google, por ejemplo, para coger un cuadro de Ricardo Falero y hacerme una camiseta por mi cuenta
sin ni siquiera ir a Múnich a ver el cuadro original, pero me da igual porque me gusta, porque lo he visto en internet. Entonces, yo creo que es una oportunidad, porque si no habría muchísimo que se nos escaparía. Y un poco lo que dice Escotado es lo de que, bueno, lo de que es una ventana a todo el conocimiento del mundo, que tú en 5 segundos puedes llegar a cualquier parte y conocerlo todo, y que era un método que antes no estaba al alcance de prácticamente nadie. Comprendo. Bueno, poniendo ejemplo de Twitter, sin ánimo de poner en estándar a ninguna red social, pero bueno, sabrás que Twitter es considerada muchas veces como la red social del salseo y es Magresca. la que quería poner de ejemplo. ¿Crees que el hecho de, por ejemplo, estar en una misma red social, en este caso vamos a poner Twitter, y encima en un mismo dispositivo, en este caso vamos también a poner el móvil, ¿crees que el hecho de estar en un mismo sitio, en una misma red social, hace que eso condicione de alguna forma la expresión cultural que quieres transmitir? Por el hecho de que parece como que todos queremos ser iguales. No sé si he entendido bien la pregunta. Sí, te explico. Como sabrás, en las redes sociales, y sobre todo se habrá visto mucho en el tema del coronavirus, parece que hay como mucha competencia Mm. y mucho deseo de parecer como querer igualarse, que al final como lo que más vende, lo que más tira. ¿Crees que eso estropea el arte? Es decir, el desarrollo cultural cuando quieres transmitir algún tipo de idea o quieres desarrollar algo propio. Hombre, un poco a lo mejor sí, porque es como si estuviésemos, bueno, no es como si, supongo que estamos muy programados para buscar X aprobación y incluso a lo mejor definirnos en base a esa aprobación y bla, bla, bla. Y joder, sí que un poco a veces, yo qué sé, cuando subo una foto a veces si escojo una imagen, muchas veces sé cuántos likes va a tener, ya aunque sea por pura costumbre, ¿no? Entonces sé que si tiene X características, por ejemplo, sé que si es una fotografía y no un cuadro, va a vender mucho más, a menos que sea X tipo de cuadro. Sé que si es X tipo de fotografía con a lo mejor una armonía o yo qué sé, o una temática determinada, pues va a vender mucho más. Por ejemplo, la foto de Klein, de William Klein, de los niños con la pistola, que esa me encanta, me parece muy buena foto. Yo sabía que esa foto iba a funcionar, por poner un ejemplo, porque es como muy, lo notas muy en consonancia con los tiempos. Y eso al final sí que limita, porque a veces hay fotografías que no pongo o artistas que no uso porque sé que van a funcionar mucho menos. Y entonces, por ejemplo, cuando quiero poner algo y decir de, oye, pues a lo mejor lo de código no, y dice, oye, empiezo a colaborar con ellos, escojo una obra, me esfuerzo a escoger una obra que sé que va a tener más alcance, porque al final las redes pues tienen su mecanismo interno, su algoritmo de cuanto más gente llegue, a más gente va a llegar. Es todo una cosa exponencial. En vez de favorecer lo pequeño que parece que no está llegando, es favorecer lo que ya está llegando a más, pues lo masificas para pues, más likes, más movimiento, etcétera. Y Ujú. entonces, claro, sí que me condiciona algo. ¿Me gustaría que no me condicionase? Sí, pero pues me condiciona porque al final aceptas las reglas, las aceptas tácitamente y aunque te dices, bueno, esto no va a ser como los demás, pues acabas cayendo en lo de los demás porque tampoco aquí realmente diferenciarse es muy difícil. Y no solo hay que saber cómo diferenciarse, sino que creo que hay que estar preparado mentalmente para diferenciarte con lo bueno y lo malo que pueda tener. Entiendo. ¿Te gustaría ponernos algún ejemplo? Es decir, has comentado, como has puesto, por ejemplo, algún tipo de las obras, que hay algunas que tienen como más alcance de otras. De cara al Instagram, que has dicho que es la red social que más manejas, ¿hay alguna obra en concreto, algún cuadro, o sea, algún post que has hecho que haya tenido un alcance grandísimo que tú dijeras, vaya, no me esperaba que iba a tener este alcance? Sí, hubo uno de Tetsuda Ishida, creo que se pronuncia así, que aparte lo vi en Madrid, me gustó mucho sus cuadros y, joder, y eso lo había puesto y ese llegó a muchísima gente, pero yo creo que lo debió compartir alguien que tendría un montón de seguidores por casualidad porque me entró mucha gente. Pero en general no, en general más o menos te hueles cuál va a funcionar y cuál no. No hubo sorpresas, no ha habido sorpresas en ese sentido. A veces hay sorpresas cuando hablo de Ujú. mis movidas y no tanto de filosofía. En plan, cuando me apetece decir algo, suele tener bastante buena... No siempre, porque igual digo una tontería, no tiene que ver, pero sí que al principio cuando tiraba de eso me sorprendía que tuviese buena acogida y siempre me sorprende, yo que sé, que los comentarios, ya no, últimamente no contesto mucho, la verdad, a lo mejor tendría que contestar más, pero suelo revisarlos, en plan, suelo echar un ojo a ver qué pasa. Y, joder, siempre hay alguien nuevo que aparece que te dice, oye, pues te leo desde hace tiempo, tal, y esas son las sorpresas, y son las sorpresas que me cunden, en plan que al final pues la gente no esté ahí solo por la obra que esté subiendo, sino que también pues le echan un ojo a lo que estoy diciendo, que se agradece.
Vamos, tú sigues la regla de romper, no mires nunca los comentarios. No, los miro, pero tampoco tengo muchos, en plan, no es que me vaya a llevar mucho tiempo. Y tampoco nadie me dice nada malo, en plan, no es, yo qué sé, entiendo que si eres una persona que anda abriendo la boca para decir todo lo que piensa de vez en cuando y con mucho Ya, público, seguramente al final acabes diciendo tonterías, seguramente, y te lloverán hostias. Pero si estoy hablando de filosofía y luego un enfoque divulgativo y tampoco me meto yo a opinar si son unos capullos o no, pues tampoco, no hay motivo para la gresca, vaya. comprendo, comprendo. Bueno, pues tenemos que pegar un pequeño saltito y ya Ujú. que hemos hablado un poquillo de tecnología, ahora vamos a meter un poquillo al coronavirus, que es que no podía faltar en estos tiempos, con ninguna entrevista. Y bueno, mezclando un poco las dos cosas que hemos hablado, el experto chino llamado, creo que se hace así, Byung-Chul Han, creo que lo he Mm. pronunciado bien, Byung-Chul Han, No sé cómo se pronuncia, pero sé quién es. creo que es así, Byung-Chul Han, comentó, estuvo comentando que, según su opinión, el hecho de que China y Japón hayan mantenido a sus países con un control mucho más exhaustivo de sus redes sociales y por defecto en gran parte de su vida privada, eso les ha llevado a tener, por ejemplo, más contenido, según, bueno, según las estadísticas que quieren compartir, el coronavirus y la pandemia. Relacionado con el coronavirus, pero aplicado a nivel general, ¿estás de acuerdo con esas medidas para cuando ocurre algún problema global, ya sea económico, artístico o tal, el tener que llegar a romper un poco la privacidad? Bueno, ese es como un debate un poco eterno. Yo no sé si estoy de acuerdo o no, porque tampoco me veo yo capacitado para opinar seriamente sobre eso y no tengo una opinión seria, porque tampoco me lo he puesto a pensar, pero comparto con Byung-Chul Han lo que dice. De hecho, joder, uno de los artículos que hice para Código, el que más me gustó casi, iba justo sobre eso, porque leí el artículo que escribió en El País, cómo explicaba las medidas de control en Corea, cómo llegaban mensajes a las personas que se habían sentado en el metro al lado de alguien que había estado infectada, porque les registraban el rostro en la cámara, y cómo en el continente asiático en general tienen menos sentido de la privacidad individualista que tenemos aquí en Occidente. Claro, por un lado estoy educado y formado en un sitio que me lleva a respetar mi privacidad, a tenerla en cuenta, a valorarla, y yo soy una persona que además soy muy celoso de mi privacidad y de mi intimidad. Luego también tengo Facebook, Entiendo. entonces es la clásica contradicción actual de que nadie tiene coherencia real hoy en día con lo que pueda pensar y lo que pueda hacer, o que al menos es muy difícil tenerla. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace él, que creo que poco a poco se van a relajar las medidas de privacidad y de protección de datos y vamos a acabar un poco pues en un, no sé si temporalmente o eternamente, pero una especie de gran hermano que vaya controlando poco a poco todos nuestros datos. En sí el problema de que alguien sepa mis datos, en sí el problema de que alguien sepa, yo que sé, cuántas veces a la semana como pollo asado o cuántos días al mes voy a ver a mis padres. Claro, parece que no es un problema que te toque. El problema está en que en toda esa data luego conforma el Big Data y las nuevas tecnologías que las utilizan para, digamos, como control social. Yo no sé, por ejemplo, a qué enfermedades estoy predispuesto, pero a través de la data se puede saber a qué enfermedades estoy predispuesto. Y si esa información, tú suponte que esa información se usa para la seguridad social, ¿no? Para decir, bueno, pues oye, chaval, cuídate el corazón, que lo tienes un poco así. Vale, pues evidentemente ahí sería algo positivo para mí y bueno, también positivo para la seguridad social. Pero en el momento en el que a lo mejor eso se puede filtrar a una empresa privada y la empresa privada diga, uy, esta persona en 10 años va a estar enferma, igual no nos compensa y nos... Pues es ahí cuando empieza, digamos, la discriminación en base a cosas que todavía ni siquiera han pasado y entonces pues se refuerzan prejuicios y estigmas y etcétera. Entonces, eso, en principio no me gusta, claro, pero es una situación tan excepcional que yo qué sé, están vidas en juego, también no lo sé, por eso no quiero dar una opinión porque me parece que es muy complejo tenerla y a lo mejor muy responsable tener una opinión sobre todo, no lo sé. Comprendo. Y bueno, ya un poquito para finalizar y como conclusión a raíz de todo lo que nos has contado, que por cierto, me ha parecido bastante interesante que hagas esa puntualización de la enfermedad, porque es algo que está pasando recurrentemente, sobre todo en el ámbito laboral. ¿Crees que con el tema este del coronavirus, que ahora parece que medio se está relajando la cosa, crees que después de esto vamos a salir un poco más consecuentes y solidarios en todo?
ya no solo a nivel tecnológico, sino ya a nivel humanitario? No creo que necesariamente al final, porque bueno, la solidaridad siempre es algo que toca muy a lo que ves, a lo que estás, a tu ambiente. Tú si estás en un contexto globalizado como es el actual, donde lo que pasa en un país influye a otro, etcétera, tampoco sé hasta qué punto estoy yo siendo solidario incluso previamente a esto con lo que pasa en Bangladesh, en Estados Unidos o en Australia. No, no estoy yendo ya, digamos, a un país concreto ni nada así. Entonces, no lo sé. Al final, la solidaridad es pensar un poco en no solo en las cosas que ves, sino precisamente en las que no estás viendo. Y no sé si va a salir algo mejor o algo peor. Lo que saldrá es algo nuevo y como siempre tendrá pues cosas nuevas y cosas malas. Va a ser una sacudida gorda, supongo que a todo el mundo, que ya la ha sacudido a todo el mundo y que cambiará muchos Vaya. comportamientos probablemente, pero ni idea. Yo, hombre, espero que salga algo mejor. Ojalá. Bueno, es lo que esperamos todos, pero como bien se dice, el futuro es como una montaña rusa. Lo mismo te Mm, sube para arriba que te caes para abajo. total. Pero bueno, espero que la montaña rusa, mientras tenga una evolución, al final todos lleguemos a un grado de conciencia, en todos los niveles. Bueno, pues Román, la verdad es que ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros. Agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia y tus ideas, tanto a tu nivel de filosofía a nivel usuario como a nivel personal. Y bueno, agradeceríamos mucho que le dijeras algo a nuestros mochuelos antes de terminar. Pues nada, hombre, que apoyar canales así, que apoyar cuentas así, que está muy bien que, joder, que la gente intente hacer cosas, tenga proyectos, sobre todo que tengan que ver con la cultura y que lo hagan por absoluto amor al arte, imagino. Y joder, nada, que a ver más entrevistas y a ver cuándo tenéis otras para poder verlas, que ya estuve viendo en vuestra cuenta que tenéis unas cuantas interesantes y nada, que sigáis así mucho y que sigáis creciendo, espero. Pues muchísimas gracias. Antes de finalizar, no estaría de más, aunque ya no lo hayas dicho brevemente, que nos recuerdes una vez más dónde podemos encontrarte en las redes sociales. Sí, pues en Instagram, @filosofía a nivel usuario. Comprendo. Pues nada, Román, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un auténtico placer y sin que Lo mismo decirte, digo. estamos encantados de seguir tus actividades. Estoy muy pendiente de las tribulaciones de Joven Nietzsche, que yo tengo mucha fe en ese apartado, que a mí me Igual, encanta. igual te robo la idea, porque la verdad es que no me ha parecido mala. No me va a importar, va a merecer muchísimo la pena y espero que todos los que te estén viendo se interesen mucho más por tu proyecto y encuentres muchísimo más apoyo del que ya estamos teniendo. Así que sin más, un placer y hasta luego. Vale, muchas gracias, chicos. Chao.